Bueno, ya habéis visto en este vídeo que hemos puesto entre las dos sesiones a esta joven extremeña sentada con un presidente de una empresa del IBEX, concretamente de Nagas, que le contaba la importancia que había tenido su mujer en las decisiones importantes que había tomado en su vida, ¿no? Pues ese es el espíritu de rescatadores de talento y ese tiene que ser vuestro espíritu. Bueno, hemos llegado al momento experto de hoy, que es con Javier Cañada. Bienvenido, Javier. Ya te Muchísimas tenemos en gracias. pantalla y Buenos muchas días, Mónica. gracias por estar aquí hoy. Em, Puede que algunos de los jóvenes que estáis hoy aquí asistierais a los actos de celebración de nuestro 10º aniversario en noviembre pasado y quizá alguno tuvo oportunidad de participar en su workshop. Pero para los que no le conocéis, Javier es uno de los pioneros del diseño de productos digitales en España y en Latinoamérica. Él estudió ciencias políticas y sociología en la Universidad de Granada y luego se especializó en New Media and Society en la Universidad de Washington. Ha trabajado en proyectos estratégicos de organizaciones y de startups de talla mundial y ha formado a algunos de los mejores diseñadores de España. Actualmente también es el director y el fundador del Instituto Tramontana. Él mismo es un ejemplo probablemente de lo que nos propone hoy, ¿no? Y seguramente muchos de vosotros que tanto oís hablar de lo digital, hay que digitalizarse, las empresas tienen que digitalizarse, la importancia de lo digital, etcétera, os sentiréis interpelados, ¿no?, por este título suyo, que es de letras o de ciencias, en cualquier caso, ¿no?, se, implica el sector digital te necesita. Pues nada, Javier, cuando quieras. Sí, muchísimas gracias por haberme invitado y muchas gracias a todas las personitas que veo abajo que están conectadas y que llevarán probablemente conectadas desde pronto por la mañana, que con la situación que tenemos es difícil tener una rutina estructurada, ¿no? Entonces, bueno, bien. A mí lo que me gustaría hablar es de yo diría casi un problema que tenemos en el sector digital, un problema de entendimiento y casi de comunicación. Normalmente a la gente que hacemos productos y servicios digitales nos consideran, desde luego, desde fuera se ve como si fuéramos informáticos, ¿no? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo hago productos, servicios digitales, informático. Y entonces eso supone un problema, sobre todo para encontrar personas capaces, con conocimientos que puedan ayudarnos a crear nuevos productos digitales. Nuestra profesión, por suerte, la profesión de la gente que, voy a decir crea por no decir diseña, porque en el proceso de diseño no solo hay diseñadores, hay muchas más personas, es una profesión que tiene muy poquito desempleo. Sin embargo, es una profesión que se conoce poco desde fuera. Y mi intención era contaros un poquito acerca de eso. Voy a ver si puedo compartir pantalla y os enseño unas diapositivas que me van a servir para contar lo que quiero contar. ¿Me confirmas, Mónica, que estoy compartiendo la La pantalla? vemos, sí, sí, la vemos, Genial. perfecto. Muy bien, estupendo. Bien, pues como tú has dicho al principio, nosotros lo que hacemos es crear productos y servicios digitales. Eso suena, para alguna gente puede sonar un poquito raro porque es como, bueno, pues un producto puede ser una jarra de agua o un vaso o una tostadora, pero ¿qué es un producto digital o qué es un servicio digital? ¿No? Bien, esto es muy de sentido común, casi todo el mundo lo entiende. Prácticamente todas las tareas que estamos haciendo a lo largo del día están mediadas por un producto o un servicio digital. Reservamos hoteles con aplicaciones, vemos la televisión, vemos pelis y series con una aplicación que puede estar en la tele o que puede estar en el móvil, hablamos con la familia ahora más que nunca a través de productos digitales, calculamos la ruta para llegar de un punto a otro a través de un producto digital. En fin, todo aquello que tenemos en la pantalla del móvil es un producto digital o es una forma de conectarnos con un producto digital. Cualquier cosa, pedir un taxi, pedir cita en el médico, comprar un billete de avión. Ocurre a veces que el producto digital es la aplicación, pero sirve para un servicio analógico. Es decir, cuando tú pides un taxi, el servicio es el taxi, es el coche que te lleva de un sitio a otro. Ese servicio es analógico, pero el producto es la aplicación que te sirve para entender, para calcular la ruta, para hacer el pago, para pedir que vengan a buscarte, etc. Lo mismo cuando compras un billete de avión, el servicio es analógico, es un avión que te lleva de un sitio a otro.
o la atención médica es analógica, pero el producto que sirve para ello es digital. También ocurre al revés. A veces tenemos productos analógicos que son para un servicio digital. Por ejemplo, en las navidades pasadas todo el mundo compraba altavoces inteligentes para poder conectarse a Spotify, a Siri, Alexa, lo que sea. El producto, en este caso, es analógico. Es un aparato hecho de madera, plástico, con tela, con un altavoz dentro, con micros. Pero el servicio al que se conecta es un servicio digital. Se está conectando a Spotify, se está conectando a una nube de alguna empresa pues de Apple, de Amazon, etc. Entonces, la diferencia entre un producto y un servicio, entre analógico y digital, es más difícil de definir de lo que era antes. Y el camino es de ida y vuelta en todos los sentidos, ¿no? Una cosa muy interesante que nos está pasando hoy en día, que es algo bueno a raíz de algo malo, o algo que nos beneficia un poquito a algunos, tiene que ver con una cosa que me pasó ayer. Ayer estaba hablando con una corporación importante, una empresa muy grande en España, que nos está pidiendo, estamos hablando de ver cómo podemos ayudarles a formar a sus equipos. Y ayer hablamos y me dijeron, Javier, con todo el problema de la pandemia y el confinamiento, necesitamos potenciar, ellos lo llamaron potenciar el reskilling, es decir, dar capacidades nuevas a gente que está haciendo cosas tradicionales en la entidad. Tienen que enseñarles cosas nuevas. ¿Por qué? Pues porque probablemente mucha de la atención que van a estar prestando a sus clientes la van a tener que hacer online. Entonces necesitan formar más a gente en cuestiones de diseño de producto, de uso de canales digitales, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues algo que nos pasó en 2008. En la crisis de 2008, mi sector se vio beneficiado, porque el cierre de muchos establecimientos supuso trasladar mucha actividad al sector digital. Y lo mismo está pasando ahora. Entonces, esto da un poquito de cargo de conciencia, porque nos beneficiamos de cuando partes de la economía se están destruyendo. Pero bueno, al final no deja de ser un traslado a otras áreas, ¿no? Entonces, esto a donde quiero llegar es a que, aunque obviamente en estas semanas, meses, todos sufrimos, muy probablemente el sector digital se ha reforzado y todavía más vamos a necesitar gente con las capacidades de las que os quiero hablar. Como os comentaba, normalmente la gente cuando piensa que te dedicas a productos o servicios digitales te asocia automáticamente con la profesión de informático, ¿no? Que es como la única licenciatura o la única carrera que te forma que tiene en el nombre el título de lo que realmente parece que vas a hacer. Pero la verdad es que para crear un producto digital no hay solo que programarlo, hay que idearlo, hay que estructurarlo, hay que diseñarlo, la manera en que se ve, hay que gestionar al equipo de personas que participa en eso, obviamente hay que programarlo, hay que contarlo a la sociedad, hay que difundirlo, hay que explicarlo en un montón de canales y hay que hacer un mantenimiento en el día a día. Entonces son un montón de tareas las que hay que hacer y eso supone un montón de perfiles también. Digo que son un montón de tareas porque en mi sector obviamente trabajamos diseñando para necesidades concretas, para personas concretas. Entonces, a menudo se habla de diseño centrado en el usuario. A mí me gusta más llamarlo diseñar para la tarea o para la necesidad. Y voy a explicar un poquito a qué me refiero. Como decía antes, normalmente los negocios y las necesidades digitales se articulan en torno a una tarea concreta. Pues pedir un taxi, ver una serie en la TV que tenemos conectada o seguir la ruta para llegar a un lugar, ¿no? Una tarea concreta, la que sea. La tarea podemos entender que es como el centro para lo que creamos y para lo que diseñamos. Y voy a contaros ahora un modelo que usamos en el instituto para explicar la relación de saberes, capacidades e incluso, no voy a decir profesiones, pero sí voy a decir perfiles, backgrounds, formaciones, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que queremos hacer una aplicación o un servicio que sirve para ver películas en streaming, para ver series. Probablemente tengamos decidido si ese servicio se va a dar a través del móvil, ¿no? Si se va a dar a través de la tele, si se va a dar para iPad. Entonces, el dispositivo determina mucho cómo se va a usar y qué posibilidades tiene ese servicio.
Obviamente, el dispositivo necesita lo que llamamos una interfaz de usuario, es decir, necesita una serie de botones, ventanas, mensajes, pantallas, etcétera, o no pantallas, porque en una interfaz de voz no hay ninguna pantalla, ¿no? Pero bueno, una serie de mecanismos para que digamos al servicio lo que queremos y el servicio nos lo entregue para que podamos pagar, para que podamos pedir información, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que llamamos la interfaz. La interfaz vive en el dispositivo. Cada aplicación de nuestro móvil tiene una interfaz concreta. Muchas tienen mucho en común, otras son muy distintas, dependiendo de para qué sirven. El dispositivo es uno, las interfaces pueden ser muy variadas. Lógicamente, cuando diseñamos para un dispositivo una interfaz, tenemos que tener muy en cuenta para quién estamos diseñando. ¿Estamos diseñando para una población de edad avanzada? ¿Estamos diseñando para niños? ¿Estamos diseñando para expertos en finanzas? ¿Para estudiantes? ¿Para...? ¿Quién sabe? Pero cada público tiene una serie de características y en el diseño es necesario tenerlas en cuenta, porque el lenguaje que usemos en la interfaz tendrá mucho que ver, el lenguaje, los códigos y demás, con el perfil de usuario al que nos dirijamos. Y voy a poner otro elemento más, que es el contexto. En función de dónde está ese usuario usando ese dispositivo y la interfaz que está usando, lo estoy explicando mal, voy a explicarlo de nuevo. La manera en que usemos las cosas determina mucho del contexto en el que nos encontremos. No usamos igual una aplicación pues de mapas si vamos andando por la calle que si vamos conduciendo, por ejemplo, porque nuestra atención está puesta en cosas distintas. Hay ciertas aplicaciones que usamos con más discreción, por ejemplo, sin sonido, cuando estamos en un entorno en el que hay que mantener el silencio, o las usamos de otra manera si estamos en clase, o si estamos en un sitio pues que es solemne, o, en fin, los contextos determinan mucho la manera en que usamos los dispositivos. Entonces, voy a entrar un poquito en detalle en cada una de ellas, porque esto me va a servir para contar bien los saberes y las tareas que se suelen necesitar en cada ámbito. Cuando estudiamos el perfil de un tipo de usuario al que nos dirigimos, solemos tener en cuenta sus características físicas. Por ejemplo, si estamos haciendo una interfaz para ver películas online y va a ser en la tele, tenemos que tener en cuenta cuál es la capacidad de leer de ese tipo de personas. La capacidad de leer de una persona de 20 años no tiene que ver con la capacidad de leer de una persona de más de 40 o 50 que ya empieza a tener ciertos problemas de visión. Entonces, a lo mejor hay ciertas cosas como la capacidad de leer o la estatura, la capacidad auditiva que pueda tener esa persona. Una persona más mayor puede tener mermada su capacidad auditiva. Si el dispositivo que estamos diseñando es físico o se va a usar con la mano o nos vamos a meter dentro de él, habrá que tener en cuenta las medidas del cuerpo, en fin, todas las características físicas de la persona, de sus sentidos y de su cuerpo que influyen en cómo vamos a diseñar esa interfaz o cómo se va a resolver esa tarea. Hay otras características que tienen que ver con lo psicológico. Si diseñamos un sistema de atención para ancianos en edad avanzada, a lo mejor tenemos que tener en cuenta que su capacidad de memoria es reducida, no es la misma que la de una persona joven. O si hacemos una cosa para niños, como hemos hecho en alguna ocasión, interfaces para ver vídeos infantiles, tenemos que tener en cuenta que la capacidad cognitiva de un niño de 3 años no es la misma que la de uno de 6. O incluso la manera en que relacionan conceptos con imágenes, con fotografías, con estados de ánimo. Entonces, su momento psicológico es distinto y hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, la situación socioeconómica o las características socioeconómicas de una persona, en función del país de donde vive, en función de la clase social en la que se encuentra, el tipo de aficiones, el tipo de cultura que hay en su casa, el tipo de, pues los ingresos que tiene, determinarán un montón de cosas. Determinarán probablemente qué tipo de dispositivo tiene, si puede tener uno más caro, más avanzado, o tiene uno un poquito más desfasado. Determinan cosas como el tipo de a qué ha estado expuesto, si ha estado expuesto a videojuegos y ya conoce el lenguaje de los videojuegos, o si ha estado expuesto a multitud de, si sabe idiomas, por ejemplo.
Y por último, aspectos culturales. Por ejemplo, el tema de los idiomas que os decía, pues tiene mucho que ver con esto. Ser de una cultura más dada a lo social, ser de una cultura más dada a estar recogidos en casa, en fin, una serie de variables que conforman la manera en que usamos los productos, ¿no? Pero el producto, el momento en que resolvemos una tarea, como decía antes, tiene mucho que ver con el contexto en el que nos encontramos. Imagina, por ejemplo, cuando tienes que usar una aplicación cualquiera en el móvil y la usas en la calle y hace sol, qué tiempo, ¿no? Cuando podíamos usar las cosas en la calle y hacía sol. A menudo pasa que la luz del sol deslumbra en la pantalla y cuesta mucho ver la pantalla. Entonces, la manera en que diseñemos una pantalla que se va a usar en la calle no tiene nada que ver en cuanto a colores, contrastes y demás con cómo se va a usar o cómo debe ser esa pantalla cuando se va a ver en la tele, en el salón de casa a las 10 de la noche, por ejemplo, que las luces están más apagadas, son más tenues y los contrastes y la luz van a ser mucho más intensos. Entonces hay que ajustar los contrastes y demás en función de ese contexto ambiental. Cuando digo ambiental puede ser la luz, pero también puede ser el ruido. Como diseñamos una aplicación en entornos ruidosos, donde a lo mejor los sonidos no van a servir de nada, a lo mejor tenemos que tirar de vibraciones o tenemos que tirar de otro tipo de cosas. Entonces, el contexto nos ayuda a determinar cosas del dispositivo y de la interfaz. El contexto también puede ser psicológico. Por ejemplo, pongo este ejemplo de interfaces o de productos de vídeo a través de la televisión, porque hace un añito terminamos un proyecto importante en ese sentido y una de las cosas que teníamos que tener en cuenta, por ejemplo, es que la fatiga mental de las personas a las 10 de la noche, que es cuando, entre las 9 y las 12 de la noche, que es cuando se ven series y demás en la tele, es mucho mayor que a las 10 de la mañana. Y entonces esa fatiga mental hace que nos cueste tomar decisiones mucho más. Entonces, de ahí se derivan decisiones de diseño. Por ejemplo, que la cantidad de opciones que se muestran al mismo tiempo en pantalla deben ser menos para una cosa que se va a usar por la noche fatigado que para una cosa que se va a usar por la mañana cuando estás a pleno rendimiento. Cosas como, por ejemplo, entender el contexto cultural de uso. Entender si las aplicaciones o los servicios que estamos diseñando se van a usar en situaciones familiares o se van a usar en situaciones individuales, se van a usar en culturas más dadas a lo social o culturas más vergonzosas. O todo ese tipo de cosas determinan muchísimo cómo diseñamos. Obviamente diseñamos para dispositivos que tienen mecanismos voy a llamarlo mecanismos de input, es decir, que nos pueden enseñar cosas o nos pueden hablar mediante imágenes, mediante sonidos, mediante vibración, mediante pitidos, de muchas formas. Y que tienen, perdón, al revés, lo he dicho mal, mecanismos de output, los que he dicho, y mecanismos de input, formas en los que le podemos contar cosas al dispositivo. Le podemos contar cosas tecleando, le podemos contar cosas tocando, podemos hablarle al dispositivo, también podemos moverlo y hacer que el dispositivo entienda algo o la aplicación entienda algo. Podemos también orientarlo en direcciones determinadas o ponerlo en diferentes lugares de la ciudad. Todo eso le da información a nuestro diseño para que la tarea se resuelva de una forma u otra. Y por último, con toda esa información, con información de todas las cuestiones del usuario, con todas las cuestiones del contexto, entendiendo muy bien lo que queremos resolver y entendiendo muy bien el dispositivo, podemos empezar a crear ese diseño. Podemos estructurar el contenido. Por ejemplo, podemos decidir que esas películas se van a mostrar por género, ciencia ficción, drama, comedia, o se van a mostrar por estado de ánimo, que es una cosa que se hizo en el diseño de filming, por ejemplo, en función de pues, películas para ver una tarde de domingo lluviosa, o películas para ver cuando te estás enamorando, o cuando acabas de sufrir una ruptura, o para entender el conflicto árabe-israelí. Hay muchas formas de ordenar la información. Podrían ser películas para ver por la noche en un ratito antes de quedarte dormido, o películas para ver, o series para ver en el metro de camino a casa, y ordenarlas por duración, ordenarlas por temática, ordenarlas por momento histórico. Hay muchísimas maneras de estructurar una interfaz. Los pasos que tiene el servicio, qué hay que hacer antes, qué hay que hacer después, cómo se confirman las cosas. Aspectos visuales, cómo representamos todo eso. Usamos imágenes, cómo son los botones, cómo son los colores,
Todo esto tiene mucho que ver con aspectos culturales, es decir, los colores tendrán mucho que ver con cómo es esa cultura, cómo es ese tipo de usuario, cuáles son sus referencias. También tendremos que definir aspectos verbales, hay que definir cuál es el tono comunicacional, hay que definir los vocabularios de las cosas que se dicen, da igual si es una interfaz de vídeo o un producto financiero de banca o la app con la que gestionamos nuestra cuenta corriente. Hay personas que se dedican a eso, a definir cuáles son los textos, qué tono deben tener los textos, cómo cuidar que los textos sean los mismos en todos los dispositivos y en todas las plataformas, que la manera en que ese banco se dirige a nosotros a través de Internet sea la misma manera en el móvil, en la tele, en el iPad, en el ordenador, en una interfaz de voz, cómo se llaman las cosas y, por último, aspectos simbólicos. ¿Cuáles son los iconos que vamos a usar? ¿Cómo vamos a hablar de las cosas? Las cosas son canales, son agrupaciones, son pistas, son, en fin, como decía, los iconos, qué tipo de fotografías, vamos a usar avatares para representar a los usuarios o no. En fin, hay un montón de decisiones que tomar, un montón de decisiones que tomar. Pues bien, si vemos un poco este esquema, vemos que hay una serie de todos los lados del usuario, toda la parte del usuario y del contexto, lo que hacen es un trabajo de estudio y de análisis. No podemos resolver bien una tarea diseñando si no estudiamos y analizamos muy bien, si no comprendemos muy bien toda la situación que involucra a los usuarios. Y cuando ese trabajo está hecho, ya se puede proyectar, se puede crear, se puede diseñar, se pueden tomar decisiones de dar forma a las cosas. El trabajo no es solo dar forma a las cosas. El trabajo difícil, a menudo, es el de antes. Es entender, al menos para hacer un buen producto digital, para que funcione bien, se entienda, sea fácil de usar, para que tenga una buena experiencia de uso. El trabajo difícil, bueno, el trabajo difícil es todo, pero el que a menudo se descuida y al que las empresas que se toman más en serio esto ponen mucho más énfasis, es en la parte de estudio, análisis, en la parte de entender usuarios, contextos, aspectos sociales, porque los primeros definen el problema y los segundos definen la solución. Entonces, si vemos el tipo de perfiles que se encargan de cada cosa, vemos que en el lado de entender los problemas o entender cómo resolvemos, para quién diseñamos y en qué contextos está, hay un montón de gente que está trabajando haciendo lo que llamamos investigación de usuario o investigación para el diseño, haciendo entrevistas, haciendo tests que son trabajando con usuarios directamente, observándoles, entendiendo cómo se comportan para resolver una tarea en el mundo offline, para poder hacerlo mejor en el mundo online, mejorando constantemente los productos digitales, entendiendo cómo los están usando, de qué manera, quién son esas personas, ¿no? Viendo también métricas, no solo viendo a los usuarios uno a uno en su realidad, sino analizando datos de cómo esos usuarios, de a qué hora se están conectando, qué tipo de usuario es, con qué dispositivos se están conectando, en qué puntos están teniendo problemas. Todo eso nos lo dicen los datos. Y hay una serie de personas o una serie de tareas, si queréis, que se encargan de estudiar todo eso. En el otro lado, tenemos a gente que lo que hace es crear. Es gente que crea experiencia de usuario, UX la llaman en mi sector, gente que diseña esas interfaces, gente que diseña animaciones, movimientos, motion graphics le llaman, gente que se encarga de construir, de diseñar textos, de construir narrativas, es decir, cómo el producto en los diferentes lugares, en las diferentes pantallas, te va contando un camino o te va explicando cómo debes hacer una tarea. Hay gente que se encarga de integrar aspectos de marca, de branding, de la empresa dentro del producto, para que el producto transmita los valores y cuente aquello que la marca quiere contar. También hay gente que ilustra, que hace ilustraciones, que hace especialistas en color, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, por un lado, un montón de tareas de entender, observar, estudiar y otro montón de tareas de dar forma, construir, estructurar, etcétera. Entonces, aquí es donde entra lo importante para mí. No somos informáticos, yo por ejemplo estudié sociología, tú lo decís, ciencia política y sociología, fíjate. Hay en el lado que estoy describiendo hay psicólogos, muchísimos, porque son especialistas en entender los patrones y los recorridos cognitivos que hacen las personas para tomar ciertas decisiones, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus dificultades. Hay gente de estadística, muchísima. Cuando yo estudié sociología, la gente de estadística estaba casi toda en paro. Ahora la gente de estadística
a lo que ahora llaman data, big data, etcétera, están ultra demandados, porque son aquellos que son capaces de interpretar la enorme cantidad de datos que nos dan los productos digitales a los que los manejamos y los creamos para entender mejor qué está pasando con ellos, para entender mejor cómo se están usando. Incluso hay filósofos que ayudan a entender cuestiones sociales para determinar, para ayudar a dar forma y enfoque a por qué los productos hacen unas cosas o por qué hacen otras. En el otro lado, por supuesto hay gente que ha estudiado diseño. No hay muchísimas carreras que te formen para hacer diseño digital, hay muy poquitas. Pero claro, nos nutrimos de gente que ha estudiado arquitectura, que tiene un sentido de lo espacial muy bien desarrollado, que tiene un sentido de la armonía, de la composición. Hay gente que es especialista en comunicación, gente que viene de publicidad y relaciones públicas, gente que viene de periodismo, gente que sabe contar bien las cosas, gente que viene del ámbito audiovisual, que sabe usar las imágenes para transmitir mensajes. Incluso, fijaos qué importante, gente que ha estudiado pedagogía tiene muy buen encuentro en el ámbito de la creación de productos digitales, porque entienden cómo aprendemos a hacer cosas. Y mucho de lo que está pasando en el sector digital es que estamos creando productos nuevos para enseñar a hacer cosas. Aplicaciones que te enseñan idiomas, aplicaciones que te enseñan cocina, aplicaciones que te ayudan a autodiagnosticarte problemas médicos. Qué importante es la pedagogía, ¿no? En todos esos ámbitos. También periodistas un montón, porque si la mitad de lo digital son aplicaciones para hacer cosas, la otra mitad son entornos que nos cuentan cosas, ¿no? Y lo informativo, el saber dominar el lenguaje, saber cuándo ser más escueto, cuándo ser más telegráfico, cuándo ser más narrativo. El mundo del periodismo forma gente que trae esa competencia y si la sabe aplicar bien, nos ayudan a crear servicios y productos magníficos, ¿no? Entonces, os voy a contar algunos ejemplos reales, pero os voy a contar antes un par de casos que me son súper cercanos. En unos meses vamos a empezar un programa en el Instituto de investigación para el diseño, formar a personas que vienen del ámbito de las ciencias sociales y que van a hacer esas tareas de investigación en empresas, ¿no? Las dos profesoras, las dos directoras del programa, que van a ser las profesoras principales, que son Marta Salinas y María Zárate, ambas son sociólogas. Vienen de la sociología tradicional, vienen de los estudios de mercado y han ido encontrando un lugar, ellas trabajan en BBVA, en banca, en el que su trabajo fundamental es entender a los clientes de banca, de diferentes servicios de banca, entender sus necesidades, sus motivaciones, la manera en que entienden los aspectos financieros, la manera en que se enfrentan a ciertos problemas financieros, y toda esa información se la trasladan luego a equipos de diseño para que puedan tomar buenas decisiones de diseño. Otro buen amigo mío, que es Máximo Gavete, y un compañero suyo, que es Ismael Barros, los dos trabajan en una empresa, que es un estudio, una empresa que construye aplicaciones, herramientas, e incluso todo lo que es la marca en Internet para otras empresas de producto. Máximo es filósofo, Ismael es arquitecto. Y son de los mejores. Y eso es casi una constante. Hay otro conocido mío que es Iván Leal, psicólogo, trabaja también en banca, creando productos digitales. Os puedo hablar de, pues no sé, Emilio García es economista y dirige el equipo de diseño de Eventbrite, que es una de estas empresas que usamos para comprar entradas, ¿no? Para acontecimientos, charlas, etc. Hay un montón de personas que os podría decir, de hecho la mayoría de personas que conozco que trabajan en el entorno digital creando productos no son informáticos. Obviamente hay un grupo de informáticos muy importante, pero todos los que ayudamos a los informáticos dando forma a lo que hay que hacer para que ellos lo puedan implementar, venimos de muchos ámbitos, muy a menudo de las ciencias sociales. Ayer, sabiendo que iba a hablar de esto, me permití una licencia. Pensaba daros nombres reales, os he dado 4 o 5, pero digo, voy a hacer una cosa que puede ser todavía mejor. Voy a preguntar en Twitter a la gente que me sigue y que yo sigo, que es gente pues, fundamentalmente del ámbito del diseño y la creación de productos digitales. Les voy a preguntar a qué se dedican ahora, cuál es su puesto, cuál es su rol y qué estudiaron. ¿Cuál fue su estudio, cuáles fueron sus estudios formales? Pues bien, la pregunta la hice ayer, hace aproximadamente 24 horas. Ahora mismo, hace un ratito,
había 107 respuestas. Y yo, todas las personas que estén ahora mismo terminando estudios o hayan terminado estudios y no tengan claro qué quieren hacer y este entorno les interese, yo les animo a que entren, este tuit lo tengo marcado como el primer tuit de mi cuenta, a que echen un vistazo a las respuestas, porque se van a quedar sorprendidos, porque hay economistas, hay gente de marketing, hay gente de antropología, hay gente hasta de ciencias del mar. El ámbito digital es el ámbito de todas las cosas. Entonces, todos los que sabemos de todas las cosas tenemos un lugar ahí. Claro, la pregunta es cuáles son esas empresas, ¿no? En qué clase de empresas y si hay que saber algo más que lo que aprendiste en la carrera. Bien, yo distinguiría 4 tipos de empresas que se encargan de crear o de mantener productos y servicios digitales. La primera de todas, corporaciones. Una gran empresa de supermercados, una gran empresa de banca, una gran empresa de telefonía, de electricidad o de energética. Grandes corporaciones que dan un servicio, el que sea, y tienen sus propios equipos para crear esos productos y esos servicios digitales. También hay startups, que es como una versión pequeña, mucho más ágil, más concentrada de una corporación. Concentrada en el sentido de que hacen cosas mucho más específicas. Bueno, todo el mundo sabemos lo que es una startup. Las startups, cuando yo empecé hace 20 años, no solían tener equipos de diseño. Ahora no hay ninguna que empiece sin tener su propio equipo de diseño. De partida, tiene que haber gente que sepa hacer estudios de usuario, gente que sepa diseñar aplicaciones. Hay consultoras también, consultoras que se encargan de ayudar a empresas grandes y pequeñas a definir cómo resolver problemas en lo digital. Y en esos equipos siempre hay gente de muchos perfiles ayudando a construir esos productos. Y por último, hay estudios, agencias, sitios pequeñitos que de una forma quizá un poquito más artesanal ayudan, como yo en el pasado he ayudado mucho a empresas de mucho tipo a construir esos productos. Entonces, quizá la pregunta que me hacen más, y en cierto modo también es a lo que nos dedicamos en el Instituto Tramontana, es si hace falta especializarse. Si, bueno, yo es que terminé psicología, ¿tengo que hacer algo más o ya estoy preparado o preparada para algo así? Es una pregunta difícil. Yo creo que hace falta prepararse, pero no necesariamente hay que estudiar posgrados o hay que estudiar másters o hay que hacer otra carrera. Obviamente hay que tener una cierta visibilidad sobre cómo trabajamos, sobre lo que hacemos, sobre los métodos, las técnicas, pero nunca ha habido tanta información como hay ahora. Hay un panadero muy cerca de mi casa que empezó a trabajar pan de forma artesanal, todo ecológico, hace un año y pico, y él se hizo su propia panadería. Se hizo la panadería, se hizo toda la obra, hace el pan es espectacular, todo el barrio come buen pan desde entonces. Y en cierta ocasión le pregunté que a qué escuela de oficios había ido. Porque, claro, él había hecho todo el trabajo de diseño de la panadería, de albañilería y hacía el pan. Y me dijo que estuvo un verano conectado a YouTube y que ahí lo aprendió todo. Aprendió albañilería y aprendió panadería. Entonces, lo que quiero decir con esto es, no es muy distinto. Si tú tienes una base medianamente sólida de ciencias sociales o de alguna carrera que tiene algún encaje, porque hay empresas que hagan algo parecido o porque puedan usar tus conocimientos, obviamente tienes que ponerte un poquito al día o estar al tanto de lo que se hace. Pero hay universidades, hay curseras, hay universidades que tienen asignaturas y cursos online gratuitos, hay un montón de información. Yo creo que ese es un poco quizá el primer paso para antes de tocar una puerta y presentarse allí. No creo que sea necesario, y aquí tiro piedras contra mi propio tejado, porque nosotros ofrecemos eso, pero, pero no creo que sea necesario hacerse un supermáster o algo por el estilo. Obviamente ayuda, pero en el tiempo en que yo he estado trabajando en productos digitales, hemos contratado a un montón de gente que estaba terminando la carrera, que acababa de terminar la carrera, que no había estudiado una carrera, sino que había hecho a lo mejor un grado de FP de un tema determinado y que, bueno, pues sentía cierta afinidad por lo que hacíamos y que tocó a las puertas adecuadas, ¿no? Esto es muy importante también. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y por dónde empiezo? Entonces, para mí, como os decía antes, hay que investigar un poquito, pero también hay que
yo recomiendo también preguntar. Es decir, en el tweet que os he enseñado antes hay 108 respuestas de 108 profesionales, gente muy buena, gente que está realmente haciendo cosas fantásticas de todos los ámbitos, todos haciendo producto y servicio digital. A esa gente se le puede preguntar, oye, ¿cómo empezaste? Oye, ¿dónde empiezo? Oye, ¿tú exactamente qué estás haciendo? ¿Vuestra empresa qué tipo de gente contrata? Hay un montón. Nuestro sector está súper conectado y está muy disponible y es bastante normal. A mí me llegan preguntas varias todas las semanas, por dónde empiezo qué tipo de empresa puede usar alguien con conocimientos de biología o qué tipo de empresa online puede estar usando alguien con conocimientos de, pues no sé, agricultura, o hay muchísimos ámbitos. De hecho, tengo un alumno este año que trabaja en una empresa que lo que hace es, tú puedes, a través de su servicio, puedes, ¿cómo lo diría? Puedes comprar al agricultor directamente las frutas y las verduras. Bueno, pues en esa empresa tiene que haber gente, en la empresa que hace esa intermediación, que evita los supermercados y demás, gente que sepa contar lo que hace el agricultor, gente que ayude a documentar bien todo ese trabajo, gente que sepa explicar cosas de los productos que se están vendiendo, gente que diseña la página, gente que, en fin, un montón de perfiles. Todos esos construyen ese producto digital. Fijaos cuántas oportunidades, ¿no? Y también diría que, obviamente, buscasen mentoría. Es decir, que buscasen que la mejor forma de entrar es que alguien de dentro te ayude. Y en el ámbito digital hay un montón de gente joven que ha tenido que espabilarse para entrar y que está siempre muy dispuesta a ayudar a otros que están entrando. Y además hay muchísima demanda de profesionales. Entonces es un ámbito, por suerte es un ámbito fértil y intuyo que lo va a seguir siendo. Entonces, estas son las cositas que os quería contar a grandes rasgos y si hay preguntas estaré encantado. Pero básicamente, como idea principal, lo que quería trasladar es esa idea de que los buenos productos y los buenos servicios, y todas las empresas que trabajamos y trabajan en esto, suelen tener esas dos patas, que a veces incluso las hacen las mismas personas, pero son dos patas que ocupan mucho a gente de ciencias sociales y en ciencias sociales a menudo no se sabe que hay todo ese trabajo, ¿no? Gente que estudia estadística no sabe que hay todas esas oportunidades. Gente que estudia sociología no sabe que hay todas esas oportunidades. Y otras muchas áreas de entornos quizá un poquito más creativos, más literarios, más que tienen que ver con el lenguaje, con lo visual o audiovisual, que tienen una entrada tremenda en este otro ámbito. Y eso por no hablar de los que crean contenido, ¿no? Nosotros ahora mismo en el instituto estamos teniendo que contar muchas cosas y educar mucho y enseñar mucho y demás, construyendo unas piezas de vídeo, porque obviamente no podemos dar clases presenciales. Esas piezas de vídeo requieren edición de vídeo, requieren construcción de guión, requieren selección de fotos, requieren un montón de tareas que no son diseño como tal, pero son parte de un producto de diseño o un producto diseñado. Entonces, eso es un poquito la idea de lo que quería contar. No sé cómo voy de Muchas tiempo por último. gracias a Javier. Bueno, yo creo que nos queda un cierto tiempo para preguntas. Me parece que tu charla, además de meternos un poco en este mundo que es el mundo de lo digital, ¿no? No deja de ser para estos jóvenes que están buscando su primer empleo y que vienen de backgrounds muy distintos, ¿no? De carreras muy diferentes. De alguna manera yo veo ahí una ventana de esperanza, ¿no? Porque, sobre todo por dos elementos. El primero, porque parece que todos tenemos claro que va a ser un sector que claramente va a salir reforzado de esta crisis, ¿no? Sí, Nos guste o no, pero es así, es una realidad. Y luego, pues por esa posibilidad, ¿no? De que cualquiera, casi cualquiera haya estudiado lo que haya estudiado, pueda realmente reconvertir un poco su perfil o completar su perfil para trabajar en el entorno digital, ¿no? Creo que esto, bueno, es una ventana de esperanza, ¿no? Y eso bien. vale para el entorno digital y yo creo que vale en general en la vida, ¿no? Uno cuando decide qué grado estudia, no siempre acierta con a lo que se va a dedicar, ¿no? Y luego la vida
a uno le lleva por caminos en los que se encuentra de repente el trabajo de su vida que nunca jamás pensó que iba a ser ese, ¿no? Con lo cual, muy importante, ojos muy abiertos una vez más y abiertos también al sector digital. Bueno, le voy a dar la palabra a Marc, que ha ido viendo un poco las preguntas y te formulará algunas. Yo sé que tenemos que acabar, hay 25 porque tú tienes otra cosa y vamos a intentar ceñirnos al tiempo. Las que no tengamos tiempo de contestar te las vamos a mandar para que a posteriori las puedas responder tú directamente. Así haré. Cuando quieras, Marc. Hola Javier, un placer de nuevo siempre oírte. Pues hay varias preguntas, algunas de ellas más concretas que si da tiempo contestaremos y no te las mandaré, pero hay una que me llama la atención. Hay quien nos habla, Aroa, nos habla de la nueva transformación, es decir, cuando terminemos el proceso actual de transformación digital, nos espera una nueva transformación a la cual aún no hemos imaginado, y a mí se me ocurre ahí añadir cómo la inteligencia artificial puede ayudar o entrar en juego en este planteamiento que haces tú del diseño digital. Es difícil, ¿eh? De visionario te hacemos hacer un poco. Sí, no, nada de eso, ¿eh? Pero sí tengo la suerte de trabajar y de tener una relación larga de cliente y de asesoría con gente que está haciendo cosas muy buenas en inteligencia artificial. Hay un caso que es una empresa que se llama Sherpa, del País Vasco, que es la que ha hecho para el Departamento de Salud del País Vasco, en muy poco tiempo, una herramienta que anticipa las previsiones o las necesidades de las UCIs de los hospitales del País Vasco. Lo han hecho muy rápido, obviamente, porque era necesario para la situación actual, y esa herramienta funciona con inteligencia artificial. Cada vez vamos a tener más escenarios de esos, pero la inteligencia artificial no dejan de ser algoritmos, y un algoritmo es un objeto diseñable. Cuando diseñas un algoritmo, al algoritmo lo que le dices es: ten en cuenta este dato, este dato, este dato, este dato, este dato, tenlos en cuenta de esta manera, prioriza estas cosas y organízalas de esta manera. Para haber diseñado el algoritmo, ha hecho falta haber hecho investigación, ha hecho falta haber hecho observación, haber estudiado datos que ya teníamos de antes, entender las necesidades de equipos de enfermería, de equipos médicos, en este caso en concreto, ¿no? De equipos de cuestiones logísticas. Entonces, todo ese trabajo sigue existiendo. El producto a lo mejor es digital y es autónomo, entre comillas, pero todo el trabajo de inteligencia previo es trabajo que va a hacer gente que está en el terreno, por decirlo así, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no deja de ser un nivel de elaboración más del producto, que obviamente empieza a tomar ciertas decisiones por su cuenta, pero que requiere de un ejercicio de estructura y diseño previos, ¿no? Entonces, supongo que habrá cada vez más ámbitos que se regulen de forma automática, que por inteligencia se tomen una serie de decisiones. Pero eso a lo que nos lleva es a que, bueno, pues traslada el capital humano a otra parte del proceso, a mi forma de ver. Ay, no te oigo, Mónica. Estamos hablando todo el rato de transformación digital. Nos estamos transformando, pero llegará un momento que ya nos habremos transformado, ¿no? ¿Cuál es la siguiente transformación? No sé. Eso es lo que pregunta Aroa, ¿no? También. Sí, no lo sé. ¿Cómo puedo saber? No sé. Sería muy presuntuoso ponerse a hacer predicciones, sobre todo en un momento en el que estamos en una situación que nadie veía venir. Entonces, sí. ¿Qué sé yo? No lo sé. O sea, lo que sí sé, lo que sí intuyo y lo que sí observo es que es esa relación líquida entre lo analógico y lo digital, ¿no? Cada vez es más, no hay nada que sea puramente analógico o puramente digital. Lo de transformación digital para mí es un concepto que parece como que hubiera que pasar a hacer una transformación. Claro. Cuando no es una transformación, o sea, es una cosa líquida, ¿no? Siempre existirán servicios analógicos, seguiremos queriendo bares, seguiremos queriendo buena comida, seguiremos queriendo, pero el entramado de todo eso se entreteje entre lo digital y lo analógico. Dejaremos de ver las diferencias, pero no sé cuál es la siguiente
etapa. Como sabes, tenemos en el curso mayoritariamente a jóvenes que están en busca de empleo y por tanto voy a intentar enfocar una pregunta en ese sentido. Analicia nos pregunta, dice, muchas veces las grandes empresas de las que hablas son grandes desconocidas y no sabemos cómo llegar a ellas. ¿Con qué hashtags podemos buscar en LinkedIn, y añado, digamos, otros caminos de búsqueda, empresas del sector digital relacionadas con temas concretos como la biología, la economía o, por ejemplo, hay quien pregunta sobre arquitectura? Es decir, ¿cómo podemos movernos para encontrar esas empresas que están apostando por el tema de diseño digital de producto? Claro. Empresas que estén apostando por el tema de diseño digital y de producto son todas. O sea, no hay ninguna empresa que no tenga actividad en lo digital. Esas empresas tienen una serie de perfiles y de roles asignados a esa parte. Os pongo otro ejemplo relativamente cercano. Mercadona hace unos años empezó a montar un equipo muy potente en Valencia de gente para poder diseñar su nueva app que iba pues, a servir para que la gente pudiera hacer la compra a través del móvil o a través de la web o lo que sea. En ese equipo hay muchísima gente que estudia datos de cómo compra la gente en los supermercados, datos de cómo la gente estructura su cabeza para entender qué tiene que comprar, para entender las frecuencias de compra, para entender todo eso y hacer un mejor producto digital. Esa gente trabaja en Mercadona, esa gente son gente que tiene un rol de, lo llaman UX, experiencia de usuario, investigación de usuario, lo pueden llamar diseño de producto, lo pueden llamar producto digital. La empresa en este caso es una empresa de logística y supermercados. No, o sea, todas las empresas acaban teniendo un equipo que hace un poco eso, ¿no? Entonces, quizá el camino más lógico para llegar a esa gente es entrar por o buscar quién hace experiencia de usuario ahí dentro, o UX le llaman, ¿no? Por usar los términos en inglés. Ese es uno de los más habituales. Experiencia de usuario es una pata de las muchas que componen la creación del producto. Pero bueno, puede ser una puerta bastante definida para contactar con ese equipo. Entonces, si tú buscases, por ejemplo, o te interesase trabajar en experiencia de usuario para Mercadona, pues buscarías UX Mercadona o experiencia de usuario Mercadona. Si quisieras trabajar en entornos financieros y también entender, construir productos digitales y demás, pues podrías hacer lo mismo y poner el nombre de una entidad bancaria o una entidad financiera. En fin, cualquier empresa puede tener ese tipo de necesidades. Obviamente, las más pequeñitas probablemente no creen sus propios productos, sino que compran productos y los adaptan. Entonces, a lo mejor no tienen tanto equipo. Son las más grandes las que tienen. O consultoras clásicas del sector o consultoras tecnológicas. En fin. Pero sí, son esos nombres, ¿no? Investigación de usuario, experiencia de usuario, diseño de interacción. Eso es un poco el vocabulario que se maneja. Bueno, te va a hacer mucha ilusión porque hay una espectadora que ha estudiado sociología en la Universidad de Granada y está impresionada con tu trayectoria y ella comenta que, bueno, te pregunta un poco cómo ves el tema de, ella quisiera aprender ejerciendo y no aprender formándose porque considera que ya tiene una formación, ¿no? Y actualmente ve que eso le cuesta, ¿no? Porque siempre todo la deriva a más formación, ¿no? Y ella quiere seguir aprendiendo, pero mientras hace. ¿Tú cómo lo ves esto para una socióloga? Claro, claro. Cuando ella sabrá que en Granada, cuando yo estudiaba, no sé si qué edad tendrá ella, pero cuando yo estudiaba se decía que Ciencias Políticas y Sociología, que era una misma carrera en aquella época, tenía una sola salida, a la calle Rector López Argueta, ¿no? Que era la única salida que tenía el asunto, no tenía otra. Pero bueno, ahora es muy distinto. Entonces, aprender haciendo, desde luego, una persona que viene de sociología tiene un montón de conocimientos, de técnicas de investigación, un montón de conocimientos, tanto cuantitativas como cualitativas. Eso es riquísimo, eso es valiosísimo. Hay una cosa muy común en mi sector y es que casi todos y todas los que estamos hemos tenido siempre proyectos, los ingleses dicen pet projects, ¿no? Como proyectos, hobbies y demás que hemos hecho en Internet. Una web con amigos que hace tal cosa, o hemos ayudado a una empresa pequeñita de 4 amigos que está empezando a hacer tal cosa. Ese es el mejor terreno de entrenamiento
es participar en ese tipo de proyectos, ayudando a una ONG. Alguien que a lo mejor no te va a pagar o no te va a poder pagar mucho, pero que te permite pegarte tortazos haciendo tus experimentaciones. A lo mejor te has hecho un curso en Coursera o ya sabes hacer entrevistas y puedes ayudar a esa empresa a definir mejor, o a esa organización, o a esa ONG, o a ese grupo de amigos que tiene una web, a definir mejor el producto haciendo tu propia investigación. Puedes publicar los resultados en Internet. Me decía un chico en los comentarios del tweet de ayer, decía, ¡oh, qué buenas las respuestas! Qué bien, así se van a dar cuenta de que en Internet, en producto digital, lo que menos nos importa es tu formación, lo que más importa es lo que haces. No en lo que te has formado, sino en lo que haces. Entonces, hay mucha cultura del, vale, pero aparte de lo que has aprendido, tú normalmente, ¿qué haces? ¿No? ¿Tienes una web con amigos de tal? ¿Has ayudado a 2 chicos que tienen una banda a hacerles su web? ¿O estás ayudando a la tienda de tus padres a definir mejor el lenguaje que usa para contar ciertas cosas en Internet? Siempre hay oportunidades para practicar. Y si no las tienes, te las puedes crear tú solo. Te puedes inventar productos. Te los puedes inventar para contar cómo resolverías las situaciones, ¿no? Se valora mucho siempre eso. Se valora mucho tu capacidad de, si no has podido estar en los escenarios, de imaginarlos y de simularlos. Mucho más que en otras profesiones donde tu currículum y tus skills que vienen de la carrera o de tu máster, pues son los que determinan qué puedes hacer y qué no, ¿no? Bueno, Javier, yo no quiero hacer que llegues tarde a ningún sitio, con lo cual vamos a dejarlo aquí. Quedan preguntas pendientes que, como ya hemos hecho también la semana pasada, las recogeremos y te las haremos llegar para que tú nos puedas dar una respuesta. Y les agradezco mucho a todos los jóvenes. Hay algunos que parecen un poco más expertos en este ámbito y que más que preguntas hacen consideraciones o comentarios, que también te las haremos llegar. Sí, Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por querer contribuir a abrir esta ventana de esperanza que ha sido tu charla. genial. Muchas Muchas gracias gracias, a vosotros Javier. por organizar esto. Y que tengáis buen día y siga bien el resto. Chao. Gracias, gracias. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.